Bien. Buenas tardes a todos los hermanos. Por la gracia de Cristo podemos seguir continuando después de un periodo vacacional y esperemos de que podamos continuar el próximo sábado. Lo que yo estoy por dar ahora es una refutación a lo que se escribió en contra del sábado, dos adventistas apóstatas, y no tan solo esos dos adventistas apóstatas, entre ellos un tal Baloyes, el profesor Rojas, y bueno, y otros más. Y ahora vamos a ver una lámina para ver de qué se va a tratar el tema y qué es lo que vamos a refutar. Estos señores fueron adventistas, uno es académico, el otro no, es un predicador, y se han largado a atacarnos con una carátula de esta naturaleza, Colosenses 2, 16, 17, y donde dice, no hay forma de salvar al sábado. Y estos señores, juntamente con otros, Baloyes y tal Rojas, y, y sobre todo el que está en la izquierda, que es pastor, ex adventista, eh, que aparece como Wycliffe Andueso, y ese es uno de los que más aparece, bueno, el otro también, atacándonos en casi todas, no casi todas, sino en bastantes doctrinas nuestras, ya sea la ley de Dios, ya sea el sábado, pero repiten y repiten tema en contra de la ley de Dios y del sábado, atacan al santuario, y atacan a la interpretación de los 2300 años, de las 70 semanas, y son muy insistentes. Y como nadie le respondía prácticamente, no sé si hay algunos que ya le han respondido, sobre todo a Baloyes, el pastor Miguel Ángel Ortiz, que anda predicando la doctrina adventista, le ha refutado y han debatido con Baloyes. Bueno, pero como ellos ya han llegado al hartazgo, entro yo a responderle a estos señores. Volveme la lámina, por favor. Eh, entonces quiero que ustedes lo conozcan a estos señores y vean ese tipo de lámina agresiva, convencido ellos, y hacen una gala de que uno es pastor, que el otro es profesor, que el otro es doctor en teología, todo ex adventista, adventistas apóstatas. Pero que ellos lleguen a decir no hay forma de salvar al sábado de Colosenses 2, 16, 17, pues lo vamos a leer a Colosenses 2, 16, 17. Busquemos nuestra Biblia. Yo venía con una invitación y yo hice decir, no sé si les llegó a todo, que ustedes en sus celulares pongan una Biblia versión 1960 o 1909 y que íbamos a estudiar con los celulares, porque yo voy a recurrir mucho al hebreo y al griego para ver los fundamentos o sea, del escrito en griego y en hebreo que estos señores, para atacar al sábado, comienzan a hacer un alarde de sus títulos y de que hay que ir al hebreo, que hay que ir a ver al griego, que hay que ver la raíz de la palabra, que hay que ver el original. Y yo voy a hacer un despliegue, que este tema va a ser muy aburrido para los que les gustan los estudios light. Y así que para los que no les gustan los estudios de profundización absoluta, quizás el tema les sea cansador. Pero a estos señores le vamos a refutar con la raíz de la palabra, que el original griego, el original hebreo, y vamos a defenderlo al sábado y destruir por completo este tema, que se lo digo cuando me escuchen ellos, si es que ellos me escuchan, les digo en la cara a estos señores que lo que ellos han expuesto es lo más ridículo
que se pueda decir ridículo y una ignorancia absoluta de la comparación de texto. Y vamos a leer entonces, con la misma pantalla esta, mirándolo a estos señores. Colosenses 2, 16, 17. Busquemos Colosenses 2, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta, de nueva luna o de sábados, que al hacernos cristianos, que nadie nos juzgue ya en comidas de lo que es ritual. O sea, nada de cordero pascual, ni de macho cabrío de expiación, o los otros animales, que era la vaquillona roja, o un toro, o un palomino, ni cordero, bueno, ya lo dijimos que se ofrecía en Pascua, nadie los juzgue, porque la Pascua fue abolida. Entonces nadie juzgue en comida o en bebida, porque se tomaba una bebida que era vino, dice in de vino, en el Antiguo Testamento, o en parte de días de fiesta, y los días de fiesta eran Pascua, Ácimo, Primicia, Pentecostés, trompeta, expiación y luego cabaña. Nadie nos juzgue ningún tipo de fiesta, pero dentro de las festividades rituales que yo acabo de mencionar, yo he mencionado uno que se llama expiación. Y la expiación no eran fiestas solamente, todas las otras eran fiestas comunes, pero expiación era una fiesta especial, que la Biblia le llama sábado, que en el original hebreo se le llama Shabbat, Shabbaton, Shabbat, sábado, Shabbaton, sábados como de segunda, como decir que Cristo era el santo de los santos. El santo significa superior a los santos, porque Cristo era el único santo entre los santos. Y el sábado es Shabbat, de los Shabbaton, que quiere decir el reposo super o superior o más grande entre todos los reposos. Por eso se le llama Shabbat, Shabbaton, sábado de reposo. Expiación, ya lo vamos a ver, era sábado de reposo. Y el sábado del ciclo semanal también es llamado sábado de reposo, del hebreo Shabbat Shabbaton o del griego Sabata Sabaton. Entonces, ellos aducen que acá dice, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida, o sea, lo que se comían en las festividades rituales, o de ningún tipo de fiesta que ya le mencioné. Pascua, ácimo, expiación, les digo Pascua, ácimo, primicia, Pentecostés, trompeta, expiación y cabaña. Nadie os juzgue. Pero entre los sábados dice sábados, entonces ellos muestran ni en parte de día de fiesta, ninguna fiesta común, o de nueva luna, o de sábados, que nadie los juzgue. Porque dice el versículo 17 que ellos ponen allí, que lo cual es sombra, todo lo que acabamos de decir, todas las festividades, y aún el Shabbat Shabbaton era sombra de Cristo, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Entonces el sábado de la ley, Shabbat, Shabbaton en hebreo, o sábata, Sabaton en griego, que equivale a Shabbat, sábato a Shabbat, Shabbaton hebreo a Sabaton griego. Entonces, no hay forma de salvar al sábado, porque dice, nadie nos juzgue con el sábado, no está hablando de la otra fiesta. En el versículo vemos a todas las fiestas y las comidas y la bebida, pero también está hablando del sábado de la ley de Dios, del Shabbat, Shabbaton, dicen. Entonces hay que ver el original. Bueno,
al monte, fueron a buscar leña, van a encontrar leña. Y utilizan esos versículos. Y en el versículo 14, cuando ellos hacen la exposición, muestran que todo esto que acabamos de mencionar ha sido abolido según el versículo 14 de Colosenses 2, rayendo la cédula de los ritos, dice mi versión, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándolo de en medio y enclavándolo en la cruz. Por eso dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta, de nueva luna o de sábado, que nadie te juzgue, no lo guardes nada. Si quieres guardarlo, guardalo, ya no es mandamiento de Dios. Guárdalo si quieres o no lo guardé, que nadie te juzgue. Hace lo que quieras, porque el sábado eso fue clavado en la cruz. Vamos a ver el mismo versículo 14 en la versión 60. El que tenga la versión 60 va a ver que repito el versículo que ustedes tienen. En el versículo 14 de la versión 60, en la versión 1909 que yo he leído, dice anulando la cédula de los ritos. Acá dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El sábado ha sido clavado en la cruz juntamente con las otras festividades, que nadie nos juzgue. El sábado se terminó, no hay forma de salvar al sábado, que el original de acá, que el original de allá. Bueno, esto le faltó a ellos. Nosotros habíamos estudiado en el tema 1 y en el tema 2 pasados, que a la Biblia la teníamos que estudiar como, según Isaías capítulo 28, versículo 10 y 13, y yo lo digo de memoria. Si ustedes se acuerdan, la palabra de Jehová les era mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. O sea, comparando texto con texto. Y eso lo repite en Isaías capítulo 28, versículo 7, 9, 10 y 13. Dos veces se dice comparar texto con texto, en el versículo 10 y en el versículo 13 de Isaías 28. Comparar texto con texto. ¿Y quién puso en práctica lo que dice Isaías? Porque hay pastores que dicen que no es así como nosotros interpretamos. Ahí dice que hay que comparar texto con texto. De otra manera dice que quedarán presos y enlazados en el error. El que no compara y el que no sabe comparar queda enlazado y preso en el error. Y Cristo fue el primero en poner en práctica lo que vemos en Isaías 28, de comparar texto con texto, cuando se defiende de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, sí o di que estas piedras se hagan pan. Y entonces le contestó, no, porque Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y tomó un texto de Deuteronomio. Cuando Satanás vio que se llevaba entonces de la Biblia, le dice, bueno, lo lleva a una parte alta, le dice, bueno, échate al abismo, porque escrito está, que está escrito en Salmo, que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en tu camino y tu pie no tropiece en piedra. O sea, tírate al abismo. Yo te estoy mostrando un texto de Salmo, Cristo. Y Cristo le contesta, pero escrito está, además, le hace una buena comparación. No tentarás al Señor tu Dios. Dios me puede proteger siempre y cuando yo no lo tiente. Entonces la comparación acomoda la interpretación. Entonces el diablo ya no usa más versículos. Y entonces él le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Cristo vuelve con otra contestación, no contestaba sin decir o sin poner primero la frase, escrito está, solamente a Jehová adorarás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Entonces el diablo vio que no podía discutir con Cristo. Bueno, nosotros ponemos en práctica una buena comparación de texto con texto frente a lo que dicen esto. Esto han hecho una comparación de texto. Ahora nosotros vamos a hacer una total comparación de texto, no al estilo diablo, como hacen estos señores. Una completa y perfecta comparación vamos a hacer nosotros. Y no necesitamos ser doctores en teología. Yo no soy doctor en teología. Pero hay un versículo que viene de Cristo. ¿Quieren saber ustedes cuál es
la invitación que nos hace Cristo. Si ustedes leen en Gálatas, en el capítulo 1, lean Gálatas capítulo 1, o ya que estamos ahí nomás cerca, busquemos Gálatas capítulo 1, y en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice así, Gálatas capítulo 1, y vamos a leer el versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ustedes saben que el apóstol Pablo, como Saulo antes de ser apóstol, él fue alumno de Gamaliel, y Gamaliel era un sapiensal en Antiguo Testamento. Y él llegó a ser doctor, digamos, en la ley, enseñado por Gamaliel, especialista en Antiguo Testamento, era Pablo. Pero al Evangelio no lo conoció ni por Pedro, ni por Juan, ni por ningún hombre. Y él dice así, más, os hago saber, hermano, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Un evangelio fantástico que se destaca por encima de las otras epístolas. Y entonces veamos qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 14. Y en Primera de Corintios 14 vamos a leer lo siguiente. El apóstol Pablo, en el versículo, en el capítulo 14, veamos lo que Pablo dice, pero lo que Pablo dice, ¿quién lo dice? Cristo, que le dijo a Pablo lo que tenía que conocer y decir. ¿Qué decía entonces Cristo a través de la boca de Pablo? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿A quién le dijo Jesús que pidamos el don de profecía? Al vulgo, al pueblo, a los convertidos, a los creyentes, sean judíos o sean gentiles, y con más razón que él predicaba a los gentiles, les decía a los gentiles, Cristo le decía por boca de Pablo, que procuren tener el don espiritual, sobre todo de profetizar. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, y eso quería Cristo, que todos los cristianos bautizados, convertidos, no académicos, estudien qué cosa es lo que es enseñado por el Espíritu Santo. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces los cristianos le pedían a Dios el don de profecía. Por eso es que en forma especial dice que el diablo se enojó contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Porque todo aquel que entiende los libros proféticos de la Biblia por Espíritu Santo, tienen el testimonio de Jesús y el espíritu de profecía también. Y lo dice el ángel en el capítulo 19 y lo dice el ángel en el capítulo 22, que no se lo ve cuando el ángel dice, yo soy hermano con todos tus hermanos los profetas, plural, por tener o haber pedido el don de profecía. Y sigamos viendo. El versículo 4 dice, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia, y eso es lo que quería Cristo, que edifiquemos a la iglesia por quien Él vino a morir. Y entonces dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero ¿a quién le dice quiero que todos vosotros, las iglesias, compuestas por los miembros comunes? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis. O sea, más quiero que ustedes profeticen, porque el que profetiza, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Y ahora, ¿qué tipo de edificación tenían los que escuchaban por parte de alguno que sea
que tenga el don de profecía que le haya dado Dios. El que tiene profecía edifica la iglesia. Mayor es el que profetiza que cualquiera de los dones. Y entonces dice, en el versículo 5, perdón, en el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si os hablare? ¿Qué os aprovechará si no, perdón? ¿Qué os aprovechará si yo hablo en lengua? No aprovecho nada en una palabra. ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación? Es el que tiene el profeta. El don que Dios da con profecía le da revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Por eso edifica la iglesia, porque tiene dirección de Jesucristo por el Espíritu Santo en lo que entiende y en lo que conoce. No enseña barbaridades, no enseña errores, enseña verdades irrefutables. El don que lo puede tener cualquiera de ustedes si le piden al Señor. Yo le he pedido el don de profecía de este que habla Pablo, no que sea un gran profeta, ni Moisés, ni Jeremías, porque hay un orden jerárquico en lo que tienen don de profecía. Cuidado. No puedo decir yo soy un Pablo, yo soy un apóstol. No, no, no. El don de profecía dado a la iglesia es tener indicación por el Espíritu Santo a través de Cristo, que le hace entender la verdad y le hace entender la verdad profunda, irrefutable y que pueda defender y que la iglesia tome edificación con ciencia, con profecía, con revelación, con conocimiento. Todo eso da el don de profecía. En cambio, un don de sanidad sana enfermo, pero el don de profecía cura, sana, convierte para vida eterna, toma edificación la iglesia. Y entonces, hermanos, estos señores que hacen Gálatas de conocimiento de acá y de allá, la Biblia manda, la Biblia manda a estudiarla. El mismo Señor manda a estudiarla, comparando texto con texto verdaderamente, y qué es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir entonces a estudiar verdaderamente Gálatas, capítulo 2, perdón, Colosenses, capítulo 2, versículo 14. En Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice, Colosenses, capítulo 2, versículo 14, de cualquiera de las versiones, 1909 o 1960. En el versículo 14 dice, eh, rayendo o anulando la cédula, dice en la versión 909, en la 60 dice el acta de los decretos, de los ritos o decretos que no era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea que lo que está diciendo acá, que Cristo clavó en la cruz no la ley moral, sino la ley que tenía que ver con las ceremonias o con los ritos. Y entonces nosotros vamos a ir al griego, por eso yo decía que ustedes traigan sus celulares para que puedan constatar y leer en el griego interlineal lo que escribió el apóstol Pablo. ¿Qué ley fue clavada en la cruz? ¿El sábado de la ley de Dios o el sábado ritual de expiación? Los cuales eran Shabbat, Shabbaton en hebreo o en griego Sabata, Sabaton. Y entonces ellos le pegan el sábado y dicen, no lo guarden nada. Acá está, Colosenses 2, 16 y 17, ni lo exhiban los adventistas. Sí lo exhibimos, porque acá vamos a hacer una comparación y vamos a ver que en la comparación esta, en Gálatas 2.14, el Señor no anuló el sábado del decálogo, anuló el sábado de expiación. De todas las festividades, la única llamada sábado de reposo era expiación. Habían dos sábados, el del decálogo, Shabbat Shabbaton o Sabata Sabbaton, que quiere decir sábado de reposo, o ese era el sábado de la ley de Dios, o el sábado de expiación, Shabbat Shabbaton, Sabata Sabbaton en griego, o en castellano, sábado de reposo. Entonces, hay dos sábados distinguidos de entre toda la fiesta. Y Pablo dice que ha sido abolido el Shabbat Shabbaton, pero nadie sabe a qué sábado se refiere. Entonces ellos cuando hacen la exposición se van al versículo 14 y ¡oh, qué sorpresa! Ahí está mostrando que Cristo lo clavó en la cruz.
al sábado, de Colosenses 2:16. Pero ahora yo le estoy diciendo, no lo clavó en la cruz al sábado de la ley. Al sábado que lo clavó en la cruz es al ritual, al de ceremonia. Como dice acá en mi versión 1909, que el Señor anuló la cédula de los ritos o el acta de los decretos que pertenecen a los ritos y no a la ley. Entonces, vamos a la comparación de textos. En el versículo 14, yo tomo el versículo 14 y le consulto en Google para que vayamos al hebreo Colosenses 2:14 en griego. ¿Qué dice Colosenses 2:14 en griego? Colosenses 2:14 en griego dice, vamos a buscarlo al versículo, y acá hay una versión 60, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándole del medio y clavándole la cruz. Entonces, ¿qué es lo que clavó en la cruz? Todas las festividades, y entre ellas el sábado. Y veamos qué dice en griego. Vamos a acomodar el lenguaje, por supuesto. Habiendo borrado, dice en el griego, él en contra de nosotros, o sea que Cristo borró lo que era en contra de nosotros, documento, que se lo traduce como cédula, como acta. ¿Qué tipo de documento escrito a mano, en el griego, que anuló los decretos, cuál estaba siendo debajo en oposición a nosotros? Y después sigue diciendo, alzado fuera de él en medio, habiendo clavado hacia él en poste vertical, o sea, en la cruz. Leemos que lo que el Señor ha abolido es el acta, no lo que está en una tabla de piedra, la cédula o el documento, no lo que está en la tabla de piedra. Entonces, él está aboliendo Cristo lo que está escrito en la ley de Moisés, no en las tablas de piedra. El acta o decreto o documento, y que se le llamaba, ¿cómo se le llamaba? Que era decreto, busquen el número 1378, y ahí aparece la palabra dogma, o si es plural, dogma sí. Y aunque acá está escrito en plural dogma sí, se lo traduce de acuerdo a la raíz como se hable. Ahora yo soy un Baloye, soy un doctor Roja, o hago gala de mi título, soy doctor, soy pastor, soy maestro titulado, bueno, soy apóstol, soy profeta, soy un grande. No, hermano, no. Leamos lo que dice el griego acá. Apretamos en 1378, y entonces acá dice en el griego, strong, que es el mejor griego, strong, dice la palabra dogma. ¿Cuál es la pronunciación? Dogma. En singular, en plural es dogma sí. ¿Qué quiere decir? Ley, civil, ceremonia. Entonces, por eso es que en la versión 1909 dice que se anuló el acta o el documento o la cédula de los ritos, ceremonia, rito, no un mandamiento moral. Todo lo que tenía que ver con lo ritual y expiación, el sábado de expiación tenía que ver con lo ritual y no con la ley del decálogo. Entonces sigue diciendo, quiere decir edicto o acta o decreto. Por eso en la versión 1909 ponen la palabra acta. En la otra versión que leemos, 1960, pone la palabra decreto. Y hay otras versiones que dice ordenanza, que también quiere decir ordenanza, o edicto.
que ha sido escrito en un documento y el que escribe eso fue Moisés en el libro de la ley de Moisés que fue puesto al lado del arca, que ya vamos a ver. Por eso le dije que este estudio es pesado para el que quiere un estudio light, para lo que quiere un estudio al estilo El Lobo y los Tres Chanchitos o Caperucita Roja, o lo que quieren una profundidad, una defensa de nuestra doctrina, que estos señores no la saben porque si no se hubieran avergonzado y no hubieran aparecido. Entonces lo que queda abolido es un decreto, es un dogma, perdón, son los decretos o son las ordenanzas o son las leyes, por eso le llama ley también ceremonial, las leyes ceremoniales que fueron abolidas, acá está en el griego, la ley ceremonial o la ley ritual, que no tenía nada que ver con la ley de Dios. Escrita, un documento escrita a mano. ¿Por quién? Por Moisés y no por Dios en las tablas de piedra. Entonces, eso es lo que quiere decir el versículo 14. Eso clavó Jesús. Ahora nosotros vamos a buscar en Efesios 2.15 y en Efesios 2.15, en Efesios 2.15, leemos un versículo exacto, prácticamente. Efesios capítulo 2 y vamos al versículo 15. Acá dice lo mismo prácticamente que lo que dice Colosenses 2.14. Dice que Cristo ha abolido, dice la palabra dirimiendo. Si vamos al griego, significa abolir. ¿Para qué vamos a buscar? Vamos a buscar toda la palabra en griego. Dirimiendo, las versiones revisadas del 60. ¿Cómo dice la versión revisada del 60? La versión revisada del 60 dice aboliendo, la palabra aboliendo. Entonces, dirimiendo significa aboliendo. Otra versión dice anulando. ¿Qué abolió el Señor? Abolió en su carne las enemistades y ahora dice un versículo y que se agarran los evangelistas, que Jesús abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Qué hizo Jesús? Y bueno, ahí está, ha abolido la ley de los mandamientos, la ley de los mandamientos. Ley en griego, enomos, mandamientos en plural, si fuese singular sería en tolé, si es plural en tolón, aboliendo los nomos en tolón, o sea, la ley, por eso dice nomos, es singular, la ley de los mandamientos, plural, en tolón, expresado en ordenanza, o sea, dogma sí, aboliendo los nomos en tolón, dogma sí, nomos en tolón, dogma sí, nomo ley, dogma, perdón, nomo ley en tolón mandamiento, dogma sí, decretos, estatutos, derechos. No está hablando, o sea que lo que hace el apóstol Pablo es mostrar que Dios ha abolido la ley expresada en mandamientos plural, pero que van a la palabra dogma, ¿sí? ¿Y qué hemos visto de la palabra dogma o dogma, sí? Ley ceremonial, aboliendo entonces la ley de los mandamientos ceremoniales y no la ley de los mandamientos morales que estaban dentro del arca. Y al hablar de la ley de los mandamientos del acta, estamos hablando de lo que se escribe, los documentos, anulando el acta, los documentos escritos a mano, decía cuando hablamos del acta, de los decretos. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver qué es los documentos escritos a mano que han quedado abolidos, que competen o que conciernen a las leyes rituales, ceremoniales, acta de los decretos, documento de los dogmas, sí. O sea, ¿de qué? De las leyes consideradas, mandamientos consideradas de ordenanzas y de decretos y de estatutos. Ley, mandamientos, ley, nomo, mandamiento en tolón, de los dogmas, sí.
leyes rituales, ceremoniales. Entonces, ¿qué tiene que ver con los sacrificios? Pero, pero antes de ir a ver lo que Moisés escribió, vamos a ir al libro de Hebreos, ya que estamos en el Nuevo Testamento. Noten en Hebreo 8, el apóstol Pablo, no el profesor Roberto Íñigo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 8, vamos al versículo 5. Hebreo capítulo 8, versículo 5. Hablando del sacerdocio, ¿y a dónde estaba escrito las leyes de los sacerdotes, lo que tenían que cumplir los sacerdotes? Estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. En Levítico se habla de cómo tenían que trabajar los sacerdotes y qué tenían que ofrecer los sacerdotes. Entonces dice el versículo 5, que los cuales, los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando de figura y de sombra. Justo lo que nosotros habíamos visto, que esas leyes abolidas tenían que ver con las leyes de la sombra, las leyes rituales o los decretos, los cuales sirven, dice, a lo que es figura o sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y ahora vamos al capítulo 9 de Hebreo, y en el capítulo 9 de Hebreos está diciendo que todo lo que tenía que ver en el santuario terrenal, dice en el versículo 9, lo cual era símbolo, todo el santuario, todo su funcionamiento era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrenda y sacrificio. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal, sacerdote, ofrecían animales que eran sombra de Cristo. Entonces Cristo abolió con su cuerpo toda la sombra que hemos leído en Colosenses capítulo 2, versículo 17, que la ley ritual del versículo 14 tenía que ver con la sombra, ya vamos a ver, lo cual y el cuerpo es de Cristo. Entonces veamos un poquito acá, otra vez, lo cual es símbolo en el tiempo ya presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, dice la versión 60, ¿no? Se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Versículo 10, que consiste en comidas, bebida, por eso Pablo decía, nadie juzgue en comida o en bebida, que tenía que ver con sombra, con sacrificios, que consiste solo en comida, bebida de diversas abluciones y ordenanza, decreto, que hemos visto que es la palabra dogma o dogma, sí, ordenanza y decreto acerca de la carne impuestas hasta el tiempo. Mi versión de 1909 dice de la corrección. Acá dice de la reforma o de reformar las cosas, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11, pero ya estando presente Cristo, o pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y versículo 12, y no por sangre de macho cabrío, etcétera, etcétera. O sea que todo lo que sea ritual fue abolido. Y en las festividades, se presentaban animales como ser cordero, pero en la festividad del sábado ritual se presentaba un macho cabrío, que era el día de expiación, un sábado ritual, que estaba en el acta de los decretos expresados en ritos o ceremonias, nomos, entolón, dogma o dogma, sí. Estos señores no han visto todos esos versículos, lo que dice Hebreo 8, Hebreo 9 y lo que hemos leído aún en el Antiguo Testamento. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento. Oh, no, perdón, vamos a ver un capítulo más de Hebreo capítulo 7, perdón. Hebreo 7. En Hebreo capítulo 7 vamos a leer Hebreo capítulo 7
Noten ustedes que ha abolido el Señor. O sea, estamos mostrando los diferentes textos de que el Señor ha abolido las leyes que tienen que ver con lo que era sombra de Cristo, con lo que era ritual o ceremonial, o se le llama decretos, escrito en un documento, no en tabla de piedra, escrito en un libro. Y entonces veamos lo que dice acá en Hebreo capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque Cristo no vino según la tribu de Leví, porque los levitas, los descendientes de Leví, eran los sacerdotes. Cuando viene Cristo a ser sacerdote, no vino de Leví, vino de la tribu de Judá. No respetó lo que decía el libro, el documento de la ley de Moisés, porque él era Cristo y él viene según el orden de Melquisedec. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué dice el versículo 12? Porque cambiado el sacerdocio, si se cambia el sacerdocio, se cambian no hay más ofrenda, no hay más ritos, no hay más sacrificio de animales. Pues cambiado el sacerdocio, y no hay más sacerdote, ¿no? Que nadie se dé de sacerdote o de levita moderno, como algunos se creen que son levitas, que los levitas son símbolo de los dirigentes actuales. El sacerdocio quedó abolido con todos los sacrificios y con todos los ritos habidos y por haber de todos los sacrificios de animales. Cristo viene por el orden de Melquisedec, todo lo otro queda abolido. Y lo está diciendo el versículo 11, que el sacerdocio levítico tenía que ser cambiado. Cambiado, dice el versículo 12, cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga cambio de la ley. ¿De qué ley? Ah, lo evangélico dice de la ley moral. Y bueno, si la ley moral ha sido abolido, entonces matemos, robemos, adulteremos, levantemos falso testimonio, deshonremos a los padres, lo insultemos a Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. Adoremos dioses, imágenes, pongamos vaca, oveja dentro de la casa de bronce y adoremos. No, no, la ley moral, la ley que fue escrita en el Decálogo con la mano de Dios, no de Moisés, y en la tabla de piedra y no en un libro, esa no ha quedado abolida. Ha quedado abolida, hay un cambio de ley sacerdotal. Todo lo que vemos registrado sobre el sacerdocio en el libro de Levítico y en el libro de Número, lo que tenían que cumplir los sacerdotes y las ofrendas que tenían que cumplir en los días festivos y qué tipo de ofrenda y cómo ofrecerla, todo eso quedó abolido, reemplazado por Cristo. Las leyes de la sombra de sacrificio quedan abolidas. Esas leyes, nomo, ley, entolón, mandamiento, esas leyes, esos mandamientos, en orden a decreto, estatuto, derecho, ordenanza, dogma, sí quedan abolidas, pero no la ley del decálogo. Y entonces sigamos viendo sobre Cristo. Que Cristo en el versículo 13, aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, no viene del orden de Leví. Queda abolido lo de Leví, no interesa qué sangre tenga un dirigente actual. El sacerdocio levítico fue abolido por completo. Y entonces dicen, el versículo 14, perdón, 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, Cristo viene de la tribu de Judá, del cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor, en el versículo 14, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Él habla de Moisés y del sacerdocio, de lo que escribió Moisés en el libro de Levítico, los documentos. Y entonces dice en el versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Versículo 16, ahora noten, no constituido conforme a la ley del mandamiento al nomo, no constituido de acuerdo a la ley nomo del mandamiento en Tolé, porque ya es singular, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Cristo viene según el poder de una vida indestructible. No viene de la descendencia de ningún hombre mortal, sea levita o sea de Judá, que nada se dice de Judá, sino que tenía que ser levita.
No interesa, cuando viene Cristo viene según Dios. La vida indestructible, mi versión dice según la vida indisoluble. Cristo viene de Dios, no viene de hombre. Su sacerdocio no es de hombre. Él es el Cordero puesto por Dios. La carne, el verbo se hizo carne, el verbo se hizo cordero. Por eso dice Apocalipsis, Dios y el Cordero, Dios y el Cordero, por la eternidad. No es que Él va a andar con un corderito atado con una piola, sino que vamos a ver en Dios que tiene una parte cordero, que la parte cordero es que Dios se ha hecho carne, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando venía para ser bautizado. Y entonces dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, indisoluble. Entonces el versículo, saltemos al versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento, queda abrogado el entolé, perdón, queda abrogado, sí, el entolé, singular, queda abogado el mandamiento, abrogado, anulado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y entonces vamos a la última parte, y en la última parte dice que este Jesús, al ser sacerdote, dice que no tiene Jesús necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios que abolió Cristo la ley de los sacrificios, según habíamos visto en el original griego, las leyes ceremoniales, las leyes de sacrificios, las leyes rituales, de ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego lo del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que ya no hace falta sacrificio ni ofrenda, y quiere era lo que ofrecían sacrificio y ofrenda y sacrificio. El pecador ofrecía ofrenda y el sacerdote ofrecía la ofrenda a Dios, sacrificándola, pero había un sacerdote, todas esas leyes quedaron abolidas. Y en esas festividades se hacían sacrificios especiales. En Pascua se ofrecía cordero, y lo hacía ¿quién? El sacerdote. Y comían cordero, y comían hierbas amargas, y entonces queda abolido. Y en expiación, en una de las fiestas, expiación, entonces venía el sumo sacerdote y ofrecía un macho cabrío, ya, no era cordero, y sacrificaban una ofrenda, un sumo sacerdote, todo eso quedó abolido. Entonces, esos versículos de Colosenses 2.14 o de Efesios 2.15 no hacen referencia a la ley moral que estaba en el Decálogo. Y entonces ahora veamos en el Antiguo Testamento y busquemos el libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio vamos a buscar en el capítulo 4. En el capítulo 4. En el capítulo 4 dice, en el versículo 13, en el versículo 13 dice, y él, o sea, Jehová, él, él os anunció su pacto. ¿Cómo se le llama a la ley de Dios? Su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces había una ley con contenido de mandamiento, pero no era de dogma ni de dogma, sí, ni era un acta de documento, libro escrito a mano. Esto fue escrito a mano, pero sobre tablas de piedra, no un documento o libro, escrito a mano, escrito por Dios, con una redacción divina. Es lo único que encontramos en toda la Biblia que sea pensamiento de Jehová, redacción divina, escrita con su mano en tablas de piedra, el Decálogo, los 10 mandamientos. Y ahora noten el versículo que sigue. ¿Qué dice, hermano? Hay que grabarlo, y estos señores tendrían que estudiar, por favor, primer grado, digamos, de Biblia. Versículo 14. A mí también me mandó, esto lo dice Moisés, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos. Ya no está hablando ni de ley
ni de entolé o entolón, aunque las leyes rituales eran leyes, mandamientos, entolón prescrito a mano en un documento, en un libro. Y acá estamos viendo las leyes diferentes. El versículo 13 dice que Jehová, él, o sea, Dios, anunció su pacto, el cual mandó a obedecerlo, ponerlo por obra, los 10 mandamientos, y lo escribió en 2 tablas de piedra. Y en el versículo 14, y a mí también, dice Moisés, ahora relata él, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios estatutos, me mandó a mí que yo le enseñase los estatutos, y los estatutos viene de la palabra dogma, o dogma, sí, plural. Me mandó a que yo le enseñe los estatutos y juicios, todo palabra griega, si vamos al griego, dogma, los dogmas, sí, no la ley, los mandamientos de Dios, sino el mandamiento de Moisés, que eran considerados decretos, ordenanzas, leyes rituales, y lo escribió en un libro. Y dice acá, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicio para que lo pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión. Entonces está diciendo que Moisés escribió ¿a dónde? Acá vemos a Jehová que escribe en piedra, con su mano. Y lo vemos a Moisés confesando que a mí me ha mandado a Dios, perdón, que a mí me ha mandado Dios, que yo escriba los estatutos, los dogmas, o dogmas, sí, los decretos, ordenanzas ceremoniales, rituales. ¿A dónde? Lo escribe en un libro: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, la Torá. La Torá fue escrita por Moisés, denominada libro de la ley de Moisés. Y en el libro de la ley de Moisés vamos a Deuteronomio 31. En Deuteronomio capítulo 31 vamos a ver a dónde escribió Moisés, que necesita saber los valores del profesor Roja y todos estos otros. ¿Y qué dice el capítulo 31, versículo 24? Y cuando, noten esto, hermanos, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ese es el documento escrito a mano por Moisés. Y cuando a mí también me mandó Jehová que les escriba estatutos de leyes rituales, leyes ceremoniales, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, versículo 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, versículo 26. Tomad este libro de la ley, el documento escrito por Moisés, que era considerado una ley con mandamiento, era considerado un nomo con entolón, pero de dogma sí, de estatutos, de derechos, leyes, ceremoniales, rituales. Tomad este libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces nos imaginamos el arca del pacto. ¿Por qué se le llamaba arca del pacto? O arca del testimonio también se le llamaba. Porque nosotros vamos a perdón, a Éxodo capítulo 32, perdón, 31, Éxodo 31. Y en Éxodo capítulo 31 se nos dice que a la ley de Dios vayamos a Éxodo. Éxodo, que ya que estamos ahí. En Éxodo capítulo 31 dice el Señor, versículo 13 en adelante. Tú hablarás, Éxodo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ese sábado no tenía nada que ver con el de expiación.
Ese sábado tenía que ver con la ley de Dios. Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo. En la versión mía 1909 dice sábado, en el original hebreo dice Shabbat, porque santo es a vosotros el que profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Versículo 15, 6 días se trabajará más, el día séptimo es día de reposo o de sábado, Shabbat, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de Shabbat, dice en el original hebreo, ciertamente morirá. Entonces, versículo 16, guardarán pues el día de Shabbat, en el original hebreo, y digo, sí, original hebreo, los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Qué era entonces el sábado? El día sábado era el sábado de Dios que estaba dentro de la tabla de la ley. Dentro de la tabla de la ley, ahí estaba el sábado, y a esa tabla de la ley se la puso dentro del arca. Y esa ley que dijo Moisés en Deuteronomio 4:13, que el Señor escribió su pacto. Al poner las tablas del pacto dentro del arca, se le llama el arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos escritos por Jehová. Y en esos 10 mandamientos había un sábado. Guardarás el sábado, el cuarto mandamiento. Y ese sábado no era judío. Ese sábado fue hecho en la creación, antes que exista el hombre. ¿Por qué decimos, el sábado es de los judíos? Porque vemos acá que Dios le ha dado a los judíos diciendo, porque era un pueblo, pero al llamarlo a los gentiles como pueblo, eso lo vamos a mostrar en el próximo tema, al llamarlo a los gentiles como pueblo y al ser dejados los israelitas como pueblo de Dios, entonces los gentiles o los judíos que crean en Cristo guardaban entonces los israelitas el sábado, y todo aquello convertido a Cristo eran verdaderos israelitas, por lo tanto tenían que guardar el sábado, tenían que guardar el sábado. Por eso dice, guardarán para siempre los israelitas, y los evangelistas se nos ríen diciendo eso es para los israelitas, eso es para los judíos. Bueno, Dios le ha dado su sábado a los judíos, pero ya vamos a ver en el tema que viene, también le dio a los gentiles. No a todos, pero aquellos que escaparon de lo que Dios dice, que lo vamos a estudiar, que Dios los encerró en incredulidad a muchos. Le encerró en incredulidad y todo lo que conocen los adventistas, y a muchos también le encerró los que creen en lo evangélico. Al Cristo y lo que concierne a Cristo también habla de gentiles que se van a salvar. Lo vamos a ver en el próximo sábado, si Dios quiere, o un sábado que nos volvamos a juntar. Pero acá está hablando que se guarde el sábado de Jehová, que estaba puesto dentro del arca. Y vamos a ver en el versículo 17, señales para mí, dice, para siempre entre los hijos de Israel el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó, y ahí no había judíos. Pasaron 2500 años hasta que Dios organizó al pueblo de Israel y le da el sábado de una forma especial. Pero Abraham, sin embargo, dice que guardó todas las leyes de Dios, y Abraham estuvo mucho tiempo, cerca de 500 años antes de que nazca el pueblo de Israel, y él conocía el sábado. Y hay otro texto que lo vamos a considerar. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora lo que es el sábado de reposo. Vamos a ir al libro de Levítico 23 y vamos a poner una lámina del libro de la ley de Moisés. Ustedes ven acá Levítico capítulo 23, busquemos Levítico capítulo 23. Vamos a Levítico 23. En Levítico 23, noten aquí que hay 7 festividades. Una no se alcanza a ver bien si borras las caras.
No se alcanza a ver la séptima. Bueno, ustedes la están viendo. Bien. Levítico, acá está representado Levítico 23. Estas son las fiestas que escribió Moisés en el documento, en el acta de los decretos, Levítico capítulo 23. Y ahí están las 7 festividades dadas por Dios. Comencemos. Levítico capítulo 23. Yo voy a leer la versión 1909 y dice en la versión, versículo, en la mía 1909, versículo 23. Habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquesta o estas serán mis solemnidades. Cuando el Señor habla de guardar las solemnidades, las santas convocaciones, primero aclara, versículo 3, 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa, ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Acá él hace una salvación, que el sábado, antes de hablar de estas 7 fiestas que ustedes están viendo, él está hablando de su sábado primero. 6 días se trabajará y el séptimo día, que no tiene nada que ver con las festividades que se debían cumplir a través de todo el año religioso hebreo escrito en el libro de Moisés, en el acta de los decretos, en el acta de los documentos, en un libro escrito a mano por Moisés. Puesto ese libro al lado del arca del pacto, porque dentro del pacto había otra cosa escrita por la mano de Dios que era decálogo, y dentro del decálogo estaba el sábado de Jehová, que no tiene nada que ver con el sábado que escribió Moisés en el libro de Levítico, capítulo 23, que tenía que ver con expiación. Pero Dios, antes de hablar de estas 7 fiestas, introduce: 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo. Será convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová. No es del libro de la ley de Moisés, es de Jehová el que él escribió en el decálogo en las tablas de piedra. Y entonces vamos a buscar en el hebreo, ¿qué dice en el hebreo en el capítulo 23, versículo 3? En Hebreo 23, versículo 3, vamos a ir al hebreo. En Levítico 23, versículo 3, en hebreo. Habla a los hijos, acá está en la versión 60, antes de que vaya al hebreo. Dice: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes, o las solemnidades, como leíamos nosotros, de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, estas serán. Y entonces, vamos a ir ahora al versículo siguiente, versículo 3. En el versículo 3 dice: 6 días se trabajará, hemos leído nosotros en castellano, mas el séptimo día será de reposo, dice la versión 60, pero la versión 909 dice sábado. Santa convocación ninguna, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ahora veamos cómo dice el hebreo. A ver, para estos señores que hay que conocer el hebreo, el lenguaje hebreo le pega con un caño a estos señores. Veamos lo que dice el hebreo. En el hebreo, capítulo 23, versículo 3, dice: 6 días, hay que leer de derecha a izquierda, si ustedes lo tienen al hebreo ahí. 6 días se hará trabajo y en día séptimo, ahora note día séptimo, dice sábado reposo. Sábado, o sea, acá en el hebreo está Shabbat, Shabbaton. O sea, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será, y lo dice sábado, reposo. No pone la palabra reposo como ponen en la versión 1960. En cambio, en la versión 1909 respetan el original hebreo. Sábado de reposo, sábado de entre los sábados. Cristo era el santo
de los santos. El sábado de Jehová es Shabbat, Shabbaton, el super sábado, el sábado más importante de los reposos o de los descansos, Shabbaton. Acá lo está diciendo, y la versión 1960 está obviando la palabra Shabbat, porque como la Shabbaton también quiere decir un sábado, se lo entiende como sábado, es como leer en castellano el reposo de los reposos, o como leer el santo de los santos, pero hay un santo más santo que el otro santo, hay un reposo más importante que el otro reposo, uno es Shabbat, Shabbaton, o puede llamarse solo Shabbat. Y estos que han escrito la versión 1960, todas las palabras Shabbat, la han reemplazado por palabras reposo para confundirlos a todos los evangélicos que lean la versión 1960. Y abajo, por reclamo de los adventistas, le han puesto un asterisco. Entonces el lector que lee superficialmente la Biblia no lo relaciona al reposo con el Shabbat de Dios. Pero abajo le han puesto un asterisco, esto, cuando se lee reposo, esto equivale a sábado. Ah, el reposo este equivale a sábado, y si es que se han dado cuenta. Y no conocen entonces la profundidad, porque como sea que ellos hayan puesto esto equivale a sábado, cuando Jehová dice en Levítico capítulo 23, y lo dice en el versículo 3, ustedes guardarán el séptimo día porque es sábado de reposo, ellos a la palabra, aunque pongan acá equivale a sábado, están poniendo una palabra que no corresponde, porque al reposo en hebreo, si no se hace la aclaración, no se lo entiende como sábado de reposo. Si aparece la palabra reposo, puede parecer o dar una indicación que guarden un reposo. Y el que se dé cuenta se va a dar cuenta que es un séptimo día. Pero cuando vean la expiación, que es también sábado de reposo, no van a poder entenderlo como estos señores que atacan tanto al sábado no entienden que hay una diferencia entre el sábado, sábado de reposo, Shabbat, Shabbat, aunque está dentro del decálogo que lo escribió Dios, que es de la ley del decálogo, y que no tiene nada que ver con lo que escribe Moisés en Levítico capítulo 23, que lo vamos a ver, que también se le llamaba Shabbat Shabbaton al día de expiación. Entonces, cuando en Colosense dice, nadie te juzgue en sábado, ay, qué lindo, nadie te juzgue en el día de sábado, el séptimo día que están guardando los adventistas. Y no, no está hablando de lo que está escrito en los gnomos, en Tolón, dogmas, el acta de los decretos, documentos escritos en un libro que son mandamientos ceremoniales, rituales, que no tienen nada que ver con un mandamiento que no es ritual, que lo escribió Jehová, y no expiación, que escribió Moisés en el libro de Levítico, que están viendo ustedes en el versículo 23. Entonces, ¿cómo le llama este sábado? Shabbat, Shabbaton en hebreo. Estamos viendo la palabra sábado de reposo en hebreo, hermano, lo que escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Lo que escribió, porque lo relata, Moisés relata el decálogo, que Jehová dijo esto, y Jehová es el autor del Shabbat Shabbaton que está dentro del decálogo. Eso no ha sido abolido, ni un solo mandamiento del decálogo que estaba dentro del arca no fue abolido. Y para ir terminando, vamos a ir ahora a Levítico capítulo 23 y versículo 32. Levítico capítulo 23, versículo 32. Y vamos a leer en castellano, Levítico 23, 32. Y no, ahí nos encontramos nosotros. Pero antes de leerlo al versículo 23, un versículo vamos a leer. Ustedes encuentran aquí una primera fiesta en el versículo 5 del capítulo 23. En el versículo 5 dice, en el mes primero, al 14 del mes, ya no en el séptimo día, al 14 del mes entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esa era una fiesta, que en hebreo se le llama fiesta, pero con la palabra hebrea, pero no le llama solemnidad.
pero no le llama Shabbat ni Shabbaton. Entonces era fiesta. Versículo 6. A los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos. Acá está. La primera era Pascua. La segunda, la solemnidad de los ácimos. 7 días comeréis ácimos. Había comida, nadie te juzgue en comida, ni en fiesta de ácimo, ni en la Pascua. El primero, el del primer mes, el día 14, entre las 2 tardes, Pascua, y en Pascua se comía cordero. Y el versículo 7 dice, y el primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Versículo 8, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Pero vamos al versículo 10, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hubieres entrado en la tierra que yo doy, segaréis su mies y traeréis al sacerdote un homer por primicia. Estaba después la fiesta de primicia. Estas eran las 4 primeras fiestas de la primera parte del año religioso hebreo. Pascua, ácimos, y después venía primicias, y después ¿qué venía? Y después dice, eh, a continuación, eh, venía primicia, y entonces se dice en el versículo 13, y su presente o su ofrenda será décima de flor de harina, lo que tenían que comer, amasado con aceite, que era un líquido, ofrenda encendida a Jehová, suavísimo, y su libación de vino, nadie juzgue en comida y bebida, la cuarta parte de un hin, etcétera, etcétera. Y después en el versículo 15 dice, y os habéis de contar desde el siguiente día sábado, desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Versículo 16, hasta el siguiente día del sábado séptimo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente u ofrenda a Jehová. 7 semanas, o sea, día 50, Pentecostés. ¿Qué quiere decir Pentecostés? 50 días. Esas eran las fiestas rituales. Esta fiesta Pascua equivale a Cristo. Cristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo, queda abolido por el cuerpo de Cristo. Los ácimos, Cristo era el pan del cielo, se comía el ácimo ritual con Cristo, comemos a Cristo, y entonces viene primicia, Cristo fue la primicia de la resurrección salvífica, y entonces, pasados los 50 días, fue derramado el Espíritu Santo de Pentecostés. Esas 4 festividades quedaron cumplidas. Pasado el tiempo, lo que no entienden los evangélicos, viene una festividad, trompeta, que encontramos en la parte final del año, cuando surge la iglesia adventista. Primero viene Miller y toca trompeta sin saber, cuando enseñan la profecía de los 2300 años que se cumple en el año 1844, es un toque de trompeta esa predicación. Cristo no viene, en la trompeta no había expiación. Entonces ellos pensaban que venía Cristo, no. Esa enseñanza de Miller equivale a un toque de trompeta que venía en la fecha 1844. La que viene es expiación. Era 1844, pero Cristo no tenía que venir. Entraba Cristo del lugar santo de las 4 festividades primera al lugar santísimo del santuario celestial, que tiene que ver con las últimas 2 fiestas. Trompeta primero anuncia que viene el año 1844, que Cristo pasaba del lugar santo al santísimo. Y después de eso, entonces, viene Cristo y vamos al cielo, que son las fiestas de las cabañas. Y cuando ya estemos nosotros en la tierra nueva, vamos a guardar la nueva luna, por eso la festividad de la nueva luna, que no la guardamos nunca, está fuera de las 7 festividades, porque se cumple lo que está en Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, donde Dios dice que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, y que será que en el cielo nuevo y tierra nueva que Dios hace, vendrán a mí a adorar todos los sábados y nueva luna. Los sábados de Jehová, fíjense que ya ha sido abolido todo, todas las religiones, ya estamos todos salvados. Guardamos el sábado de Jehová, que estaba en el Decálogo, donde Dios hace la introducción.
y guardamos el sábado de la ley de Jehová y también la nueva luna. Y la nueva luna era símbolo de lo que leemos en Apocalipsis 22, que de mes en mes iremos a la ciudad santa, de mes en mes, la nueva luna se la guardaba cada 30 días, se hacía fiesta, se cumple cuando estemos en la ciudad santa, de mes en mes comeremos el fruto del árbol de la vida y las hojas que serán para la sanidad de la nación. La nueva luna se cumple por la eternidad, cada 30 días comen las hojas y los frutos para la vida eterna y la salud eterna, pero también de sábado en sábado iremos a adorar a Jehová. Estas festividades están cumplidas. Terminamos ahora leyendo, porque después de esta fiesta viene trompeta, y en trompeta entonces vamos eh, al versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, hablando de la fiesta de trompeta, habla a los hijos de Israel y dile en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. O sea, en trompeta se hacía una festividad porque ya venía expiación. Y ahora veamos cómo se la consideraba a la expiación. Y entonces dice en el versículo 27, empero los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación, ninguna obra haréis en este mismo día porque es día de expiación. O sea, que en el séptimo mes, primer día, se tocaba trompeta hasta que venía expiación. Y entonces, cuando llegaba expiación, el día de la expiación caía en, en el día 10. Trompeta comenzaba en el día 1, expiación en el día 10 del mes séptimo. Y entonces dice el versículo 27, empero a los 10 días de este mes séptimo, ya no era trompeta, durante 9 días se tocaba trompeta, el 10º día ya era día de expiación. En el mes séptimo, dice el versículo, perdón, empero a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiaciones, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y ahora noten el versículo 28, ninguna obra haréis en este mismo día. ¿Por qué? Es día de expiaciones, que equivale a 1844. Es día de expiaciones. Primero fue la trompeta con Miller, después vino expiación. Y cuando viene expiación, ninguna obra se hará ese día, porque será para reconciliarse delante de Jehová vuestro Dios. Y versículo 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, por eso los israelitas se morían de miedo. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo la destruiré a la persona de entre su pueblo. Versículo 31, ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestra edad en todas vuestras habitaciones. Pero ahora terminemos. Versículo 32, ¿cómo se consideraba la fiesta, esta única? Todas estas eran fiestas. Este era considerado como, versículo 32, sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a las 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestros sábados. Y el último versículo que vemos es este. ¿Cómo se le llama este? Al sábado de Jehová, acabamos de leer en la introducción, se le llamaba sábado de reposo. En el libro de Deuteronomio capítulo 31 dice era sábado de reposo de la ley de Dios. Pero a este de expiaciones también se les llamaba sábado de reposo, pero estaba dentro de los rituales. Y veamos ya para terminar, ¿sí? Veamos en hebreo, eh, en Hebreos, libro de Levítico, capítulo 23, dicen capítulo 23, versículo 32, hablando del día de reposo será vosotros y afligiréis vuestra alma, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. En el hebreo, acá en la versión 60, por eso me confundí,
En la versión 60 dice atrevidamente, y que me perdonen lo que han hecho en la Biblia en 1960, día de reposo será a vosotros. Pero en la versión 909 dice sábado de reposo. ¿Notan la diferencia? En la versión 60 dice reposo nada más. Por eso me he perdido yo, porque al ver diferentes palabras. La versión 60 dice reposo. Vayan a la Biblia 1909, por eso yo uso la 1909, porque no es una versión atrevida como es la 60. ¿Por qué ponen ellos día de reposo será vosotros cuando en la otra Biblia, en la 1909, dice día de sábado de reposo? ¿Cómo pueden ellos alterar un Shabbat, Shabbaton, y acá está en el hebreo? El mismo hebreo que está debajo del versículo 1960, de la versión 1960 que dice día de reposo, abajo cuando está y se lo lee en el hebreo se lee como está en la versión 1909. Dice, reposo, como se lee de derecha a izquierda en el hebreo, sábado de reposo para vosotros. Esto fue escrito por Moisés, mandado por Jehová, que en expiación, el día de expiación, no será reposo, nada más como se pone en la versión 60. La versión 1909 está perfecta conforme al original hebreo. Dice sábado de reposo. Cuando habla del mandamiento de la ley del decálogo, también está la palabra sábado de reposo. La de expiación, sábado de reposo, entonces estos señores no han entendido que el sábado de reposo de expiación ha sido abolido y no el sábado de reposo del decálogo, porque el sábado de reposo de expiación está dentro del año con todas las festividades rituales ceremoniales escrito en un documento de la mano de Moisés en un libro que era Levítico 23, como estaba Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todo escrito por Moisés, puesto al lado del arca, con un sábado de reposo en el día de expiación y en el decálogo otro sábado de reposo que era de Jehová, séptimo día. Entonces estos señores no han entendido que lo que queda abolido son todas estas festividades, Pascua, Ásimo, todas las fiestas, comida, bebida, fiesta, nuevas lunas y sábado. Al decir sábado, estos señores se han confundido y no han hecho la comparación de vida y creen que le pegó que ese sábado de reposo era de expiación y no, como ellos pensaban, del sábado de la ley. El sábado de la ley no tiene nada que ver con los documentos escritos por Moisés dentro de un libro puesto al lado del arca, un día festivo de ceremonia y de sacrificio porque se ofrecía ya no un cordero, sino se sacrificaba un macho cabrío y otros animales más para la purificación del sacerdote, la familia y el sumo sacerdote para entrar al santuario, al lugar santísimo, entraba ya con otro animal, no con un cordero, sino con un macho cabrío, era día de expiación, un día de expiación equivalente al sábado. No se podía comprar, ni vender, ni hacer negocio, ni distraerse, lo guardaban como si fuese el sábado de la ley de Dios. El que no hacía eso, Dios lo mataba y lo echaba de la congregación. Los israelitas se morían de miedo todos los días de expiación cada año. Cuando era al séptimo mes, en el 10.º día. Era fecha de expiación, era un sábado de reposo, ritual, ceremonial, con sacrificio de macho cabrío por el sacerdote, que fue todo abolido. El otro sábado, escrito por Dios en piedra, estaba dentro del arca, que no tenía nada que ver, y ese sábado de reposo no fue abolido. Y dejamos acá, hermano. Muchas gracias por la atención. Nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo sábado. Los saludo a todos.